Bueno, Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Bueno, siendo las 3 de la tarde, vamos a empezar la teoría del día de hoy. Vamos a hablar sobre un grupo de patologías que tienen un compromiso anatómico diferente al que hemos estado estudiando en las primeras clases, por ejemplo, en la artritis reumatoidea. En este caso, el compromiso de las articulaciones que se van a afectar van a ser básicamente la columna lumbar, dorsal, cervical, y además también pueden estar comprometidas las articulaciones sacroiliacas. Por lo tanto, nos vamos a centrar más al compromiso axial, de las articulaciones que están a nivel axial. A diferencia, cuando estudiamos la artritis reumatoidea, el compromiso era más de las articulaciones periféricas, es decir, articulaciones de las manos, muñecas, pies. Entonces, ahora vamos a ver un grupo de patologías que tienen características diferentes con respecto a las clases anteriores. Toman este nombre de espondiloartropatías seronegativas porque el compromiso se centra en la columna, en las articulaciones ilíacas, y cuando solicitamos los anticuerpos que ustedes ya conocen, factor reumatoideo, anticuerpos anticitrulinados, vamos a encontrar que en este grupo de patologías
estas pruebas son negativas. Es por ello que el nombre ya nos orienta las características clínicas de este grupo de enfermedades. Bien. Fueron consideradas como variantes de la artritis reumatoide porque vemos ya desde el punto de vista anatómico son diferentes las articulaciones que se afectan predominantemente. En 1963 ya se comienza a denominar que existe este grupo de patologías, que existe un compromiso a nivel de la articulación sacroiliaca que toma el nombre de espondilitis anquilosante. Ya se menciona el síndrome de Reiter, que probablemente en alguna oportunidad lo han escuchado, que viene a ser conjuntivitis, uretritis o cervicitis y artritis, la artritis psoriásica, las artritis enteropáticas, etc. Entonces ya comienza a verse que todas estas patologías tienen características, digamos, similares y se van separando del grupo de las artritis reumatoides. En 1973 ya se describe una asociación importante con el antígeno de histocompatibilidad B27, la cual va a tener una relevancia muy importante en ese grupo de patologías. Entonces son un grupo de enfermedades reumáticas de naturaleza inflamatoria, es decir, que cuando están en actividad tienden a calmar el dolor y cuando están en reposo se exacerba este dolor e inflamación. Se caracteriza por una triada que hay inflamación en las articulaciones sinoviales, puede estar asociado también con un compromiso de entesitis, que viene a ser la inflamación en el punto de inserción del tendón, y una asociación familiar con el HLA-B27. Existe una proliferación ósea en sitios previamente inflamados, produciéndose osificación, sobre todo a nivel de la columna, y cuando esto es generalizado va a dar mucha rigidez y cambios anatómicos importantes en la columna. Si solicitamos el factor reumatoide, no se olviden, este va a estar negativo en este grupo de enfermedades. Son heterogéneas en su presentación, por eso que vamos a ver diferentes formas, diferentes características clínicas. Las manifestaciones clínicas iniciales van desde limitación axial, o sea, ya el compromiso de la columna. Por lo general es ascendente, es decir, empieza desde la parte baja, columna lumbar, articulaciones sacroiliacas, y va ascendiendo, va subiendo a columna dorsal, columna cervical, etc. Además, puede haber compromiso extraarticular, como son la psoriasis, donde hay lesiones dermatológicas, donde la piel se escama de una forma más rápida de lo usual. Y en algunos casos también puede haber enfermedades inflamatorias intestinales. Algunas son bien definidas, entonces vamos a tener una enfermedad, digamos, característica, y en algunos casos no se define y tiene de una o de otra. Entonces, en esos les vamos a denominar las llamadas espondiloartropatías indiferenciadas. Diferenciadas cuando cumplen los criterios de clasificación de una entidad específica, y diferenciadas cuando tiene una enfermedad vaga, tiene uno que otro compromiso de una u otra patología, pero no cumple criterios de clasificación para un diagnóstico definido. Según los criterios de clasificación de las espondiloartropatías, según el grupo europeo, vamos a tener criterios mayores y criterios menores. El criterio mayor y más importante es el dolor lumbar, tipo inflamatorio, con sinovitis asimétrica, periférica, a predominio de miembros inferiores. Entonces, si aquí nosotros comparamos con la artritis reumatoidea, ya sabemos que la artritis reumatoidea puede comprometer articulaciones, pero predominantemente es de miembros superiores y tiende a ser simétrico. En cambio, en ese grupo de patologías, lo que va a marcar estas enfermedades va a ser un dolor lumbar o un dolor en columna, ¿no? Y que puede estar asociado con alguna inflamación en alguna articulación, pero por lo general es asimétrico, ¿no? Por decir, rodilla, tobillo, etc. Y predomina en miembros inferiores. Por lo general puede ser monoartritis o
oligoartritis. Raro que sea poliartritis. Entonces, ahí ya estamos marcando diferencias importantes. Criterios menores. Puede haber el antecedente familiar de algún integrante de la familia que tenga alguna enfermedad de las llamadas espondilatopatías seronegativas, ¿no? De repente el papá tiene psoriasis, ¿no? Y el paciente está viniendo por un cuadro de dolor lumbar o de dolor a nivel de las articulaciones sacroiliacas. Entonces, ya esto es un antecedente importante que contribuye para afirmar este diagnóstico. Presencia de psoriasis, ¿no? Que el paciente de repente tenga las lesiones, y recordar que la psoriasis no solamente se puede encontrar a nivel de la piel, ¿no? Sino también puede estar en el cuero cabelludo. Hay pacientes que vienen a la consulta con dolor lumbar, con artritis de una rodilla, y comenzamos a hacer la anamnesis y al paciente le preguntamos, ¿tiene psoriasis? Y nos dice que no. Pero cuando hacemos el examen clínico, le encontramos las lesiones a nivel del cuero cabelludo, ¿no? Detrás de la oreja, las lesiones típicas de la psoriasis, muy pequeñas, muy punteadas, que ya a nosotros nos ayudan mucho para el diagnóstico. La presencia de alguna enfermedad intestinal inflamatoria, que tenga diarreas a repetición, y bueno, eso ha sido estudiado por el gastroenterólogo, de repente con una biopsia, mucho mejor para ayudarnos al diagnóstico. Presencia de uretritis, cervicitis o diarrea. Y para esto es muy importante recordar que cuando viene el paciente a la consulta, el paciente viene con, por decir, el dolor de la columna lumbar crónico, por lo general, de repente con una rodilla o un tobillo hinchado, y nosotros tenemos que preguntar dentro de lo que es la anamnesis, ¿estuvo usted con algún cuadro infeccioso anteriormente? ¿Estuvo usted de repente con diarrea, con un proceso respiratorio? ¿Tuvo alguna infección, una uretritis, una cervicitis? A veces el paciente no se acuerda porque ha sido hace un mes, un tiempo anterior, ¿no? Al cuadro por el cual el paciente lo lleva a la consulta. Pero para nosotros es importante preguntar, ¿no? Si ha habido alguna infección previa, porque sí nos ayudaría mucho para contribuir a este diagnóstico. Muchas veces no está el dato claro, el paciente no recuerda. Otro síntoma importante es el dolor glúteo alternante, que a veces estos pacientes presentan y vienen a la consulta refiriendo dolor en esa área. Y también entesopatías, por ejemplo, que el paciente nos refiere a un dolor importante a nivel del tendón de Aquiles, ¿no? Que es la zona, digamos, más frecuente, en la cual refiere un dolor, aumento de volumen, hinchazón en de repente alguno de los talones. Y también la sacroileitis, que viene a ser dolor a nivel de la articulación sacroiliaca con bastante incapacidad. Entonces, generalmente nos basamos en la presencia del criterio mayor, que es, digamos, el más importante, y puede estar asociado a algunos de los otros criterios menores que estamos mencionando, ¿no? Entonces aquí, recuerden, no solamente es lo que vamos a encontrar en la consulta, sino también va a ser importante una buena anamnesis para determinar todas estas características y entrar en este campo de este grupo de patologías. ¿Cuáles son las enfermedades que conforman esa gran familia de espondilatopatías seronegativas? A la cabeza y la más patognomónica, el prototipo que le llamamos la espondilitis anquilosante, que va a ser motivo del desarrollo de esta clase, porque es la enfermedad típica de este grupo de patologías. La artritis reactiva, en la cual vamos a encontrar digamos, el germen no se va a reproducir en la articulación, es decir, no vamos a tener una artritis infecciosa en sí, sino vamos a tener fragmentos de alguna bacteria, de algún germen, que se va a ir hacia la articulación y va a desarrollar inflamación en ella, ¿no? La artritis psoriásica, ¿no? Que es la artritis que va acompañada con lesiones dermatológicas o el cuero cabelludo, la artritis enteropática ya específica con presencia de diarreas, la espondiloartritis juvenil, eso vamos a desarrollar el día de mañana cuando veamos las formas de presentación de la artritis reumatoidea juvenil, o también llamada artritis idiopática juvenil, y aquellas que son las llamadas espondiloartritis indiferenciadas, ¿no? Que no cumple criterios de ninguna de las que hemos mencionado, pero están dentro de este rubro
porque predomina el compromiso axial y también son, digamos, seronegativas, pero no reúne criterios de alguna en especial. Bien, como le habíamos mencionado al inicio, hay una prevalencia importante con el HLA-B27. Entonces, también en nuestros grupos, digamos, peruanos, mestizos, cuando se han hecho estudios, han encontrado que existe esa asociación, inclusive algunos subtipos. Entonces, podríamos nosotros solicitar este examen, lo único que es caro, ¿no? No está dentro, digamos, de los criterios, pero muchas veces nos ayuda cuando el paciente a veces llega a la consulta, no de reumatología, sino a la consulta de oftalmología, por algún compromiso ocular importante, por ejemplo, llega con uveitis, ¿no? Y el oftalmólogo hace el diagnóstico, entonces este especialista ya está sospechando que este paciente podría desarrollar algún cuadro de espondiloartropatías seronegativas, algunas de ellas. Entonces, el oftalmólogo lo deriva, le hace una interconsulta a reumatología. Va a ser reumatología porque de repente usted es portador de una enfermedad más extensa, sistémica, y en la cual nosotros necesitamos una evaluación mayor. De repente no solo va a quedar a nivel ocular, sino va a necesitar un tratamiento más profundo para la patología que tiene. Entonces, vienen a nuestra consulta, a veces no hay características clínicas, no hay artritis, no hay entesitis, a veces no hay un dolor lumbar. Entonces, en esos casos podríamos solicitar este antígeno de histocompatibilidad, ¿no? Que su presencia nos ayudaría también, digamos, para hacer el diagnóstico e iniciar un tratamiento para evitar el desarrollo del compromiso articular que este paciente podría desarrollar, ¿no? Entonces, ustedes siempre les he mencionado lo importante que es el diagnóstico temprano, ¿no? Entonces, en esos casos nosotros podíamos, digamos, solicitarlo, o también en algunos casos de problemas de diagnóstico, ¿no? Vamos a ver la presencia del HLA-B27. Se correlaciona mucho con patologías, sobre todo con la espondilitis anquilosante, en la cual hay una frecuencia, una asociación más mayor. Vamos a ver que la patogenia existe una interacción entre factores genéticos y ambientales. Se estima que la enfermedad es genética en el 90%, un 30% asociado al HLA-B27 y un 70% asociado a otros genes adicionales. El compromiso ambiental es muy importante porque se ha visto, por ejemplo, el desarrollo de estas patologías, sobre todo las artritis reactivas, en aquellos casos de pacientes que están hacinados, ¿no? Por ejemplo, en los soldados, en pacientes, en personas que están en la cárcel, donde están en espacios muy pequeños, tienden a desarrollar este tipo de patologías, ¿no? Sobre todo las artritis reactivas. O también aquellos pacientes que tienen algún tipo de promiscuidad sexual, también se ve el desarrollo con mayor frecuencia de este grupo de patologías. ¿Podemos verlos en familia? Sí, a veces tenemos casos de hermanos, ¿no? Que los dos tienen digamos, la misma patología, y cuando se activa uno de ellos, el otro también, ¿no? Porque están dentro del mismo ambiente. El B27 es un antígeno de histocompatibilidad de clase 1, se evidencia en la prevalencia hasta el 90% en individuos con espondilitis anquilosante, ¿no? Hay una gran asociación. En otras espondilopatías es menos. En individuos con B27 tiende al compromiso axial crónico y uveitis, ¿no? Entonces, en aquellos pacientes que tienen este antígeno de histocompatibilidad, podríamos nosotros determinar que por lo menos podían tener un compromiso a nivel de columna o sacroiliacas, que va a ser un cuadro crónico que va a requerir un tratamiento importante porque esta enfermedad deforma mucho la columna, y también están más predispuestos a desarrollar uveitis, ¿no? Por eso es que les decía lo importante que es cuando el oftalmólogo nos hace a nosotros la interconsulta, y deberíamos nosotros de pedir este examen, sobre todo si la clínica todavía no se está manifestando en ese momento a nivel articular. Bueno, las características inmunológicas, que supongo que la doctora Erika un poco va a mencionarles esto en las generalidades. Los factores ambientales,
participación bacteriana, y tenemos unos criterios del dolor axial tipo inflamatorio en este grupo de patologías. Tenemos los criterios de Kalin y los criterios de Berlín. En los criterios de Kalin nos hablan que el inicio de esta sintomatología puede estar antes de los 40 años, esta duración puede ser más de 3 meses, el inicio es insidioso, existe una rigidez matutina, sobre todo a predominio de la columna, dando una gran rigidez, que va a mejorar cuando hay alguna actividad durante un ejercicio, pero no en un ejercicio severo, un ejercicio, digamos, leve a moderado. Por lo menos deben estar 4 de estos 5 criterios para pensar en un dolor tipo axial inflamatorio y pensar en las espondilotopatías seronegativas. En los criterios de Berlín mencionan el tiempo, más de 3 meses, rigidez matutina más de 30 minutos, que mejora con el ejercicio y no con el reposo. Y generalmente aquí le agregan que se despiertan en la segunda mitad de la noche, ¿no? Están durmiendo y se despiertan por dolor, ¿no? Sobre todo por la lumbalgia. Y la presencia de dolor a nivel glúteo alternante. Entonces, por lo menos 2 para estos criterios de 5, estamos ya ubicando a un paciente con un dolor axial inflamatorio. ¿Cuáles son las formas clínicas? Como ya les había dicho, vamos a hablar sobre la espondilitis anquilosante, que es la enfermedad prototipo, y luego de las artritis reactivas, que son bastante frecuentes. En la espondilitis anquilosante, nosotros debemos de recordar que es una enfermedad crónica que a veces en las etapas iniciales todavía no se llega a diagnosticar, y por lo general el diagnóstico se hace cuando el paciente ya tiene estos cambios en la columna, ¿no? La idea es hacer el diagnóstico más temprano. Entonces, ¿qué sucede? Esta lámina es muy ilustrativa para que siempre se acuerden de cómo es la espondilitis anquilosante, que es una enfermedad que a través de las décadas, cada 10 años, como ven, 1947, 1957, 67, ¿no? Y así, vemos que cada década va haciendo unos cambios muy importantes a nivel de la columna, en forma, digamos, ascendente, ¿no? Digamos que esta es la forma de la columna normal, con sus curvaturas fisiológicas adecuadas. Aquí ya comienzan a ocasionarse en estos años algún cambio con un paciente con espondilitis anquilosante, en donde tiende a formarse más la cifosis, digamos, dorsal, a acentuarse, comienza a disminuir digamos, la separación entre lo que viene a ser la parrilla costal con los huesos a nivel de la cadera, ¿no? Esta separación que es normal, aquí comienza a juntarse estos reparos anatómicos, de tal manera que aquí se pierde la curvatura, digamos, fisiológica a nivel lumbar, ¿no? Se va perdiendo ello. Se va juntando acá, como les decía, las costillas con los huesos ilíacos, y las rodillas comienzan a flexionarse. Todo a raíz de los cambios a nivel de la región axial. Siguen pasando los años y el paciente ya tiene una contractura, una flexión severa a nivel de la rodilla, ya se formó una jiba, comienza a perder tamaño y toda esta columna comienza las articulaciones a fusionarse una con otra, formarse unos puentes, de tal manera que comienza a cortarse el tamaño de las vértebras y obvio el tamaño, digamos, del paciente, ¿no? Y para caminar necesita ya un bastón, ¿no? Y así, miren cómo va terminando este paciente con toda la columna sumamente doblada, flexionada, y va a ser muy difícil que ese paciente pueda incorporarse, ¿no? Llegar a su estatura normal, si es que en este camino no ha sido diagnosticado a tiempo, lo que se llama un diagnóstico temprano, y un tratamiento para evitar la progresión de esta enfermedad que es muy invalidante. No solamente compromete pues todo lo que estamos viendo a nivel de la columna, lumbar, sacroiliacas, dorsal, lumbar, sino que también cervical, y tiene mucho problema para poder flexionar, extender y hacer movimientos laterales a nivel cervical. Es una enfermedad muy invalidante, muy dolorosa. Por lo tanto, es necesario el tratamiento, bueno, el diagnóstico y tratamiento.
Entonces, espero que con esta lámina no se olviden las características de esta enfermedad en forma general, ¿no? Esta sí es, la espondilitis anquilosante es, digamos, una de las pocas patologías que con mayor predisposición da en varones, a diferencia de la artritis reumatoidea que era de mujeres a hombres, las mujeres predominaba. Aquí es de hombres de 5 a 1. Raro verlo en una mujer. Generalmente vamos a verlo en presencia en personas y también podemos verlo en personas un poco de aunque la incidencia puede ir un poco aumentando, un promedio de 25 años. Vamos a encontrar que hay una asociación con el HLA-27. No olvidarse que existe una inflamación llamada entesitis a nivel de la inserción del tendón. Inserta el tendón en la superósea, se van produciendo una inflamación y erosión, ¿no? En la endosopatía inflamatoria, ¿no? Esto es muy característica en la patogenia de las, en este caso de las espondilotopías, y ahora que estamos hablando de la espondilitis anquilosante. Es algo que lo hace muy patognomónico en artritis reumatoidea, ¿no? Es decir, característica clínica. ¿Dónde tenemos los entesitis? En la inserción del tendón de Aquiles, en el calcáneo, que es el más típico, en la fascia plantar, el calcáneo, en el tendón patelar, en el tubérculo tibial, en las cabezas de los metatarsos, y en el ligamento de los cuerpos vertebrales, ¿no? Si la presentación clínica se da en un paciente joven, por lo general la clínica que van a encontrar es predominantemente de artritis. Una u otra articulación inflamada, de miembros inferiores, por lo general monoartritis o oligoartritis, asimétrico en miembros inferiores y asociado a entesitis periférica, ¿no? Por ejemplo, una entesitis aquiliana, como vemos aquí. Entonces, en jóvenes, en la anquilosante se ve con entesitis y con artritis, como lo vemos acá, ¿no? Aumento de volumen en la articulación con signo de oleada, signo del témpanos positivos y mucho dolor y limitación funcional, ¿no? Entonces, esa es la forma de presentación, digamos, más característica en jóvenes. Si tenemos un paciente adulto, por decir que tenga 40, 50 años, por lo general, este paciente sí va a venir con la clínica de dolor a nivel de columna, digamos, sacroiliacas y va ascendiendo, ¿no? Dorsal y así cervical. Entonces, en una persona de más edad vamos a encontrar esa característica predominantemente axial y en jóvenes sí puede haber presencia de artritis periférica acompañado generalmente de entesitis. Entonces vemos dos patrones diferentes según la edad. También es ilustrativa para que el compromiso de la espondilitis anquilosante, cuáles son de compromiso que son importantes, ¿no? A nivel periférico. Manifestaciones clínicas. La sintomatología se divide en manifestaciones musculoesqueléticas y las llamadas extraarticulares. Musculoesqueléticas vamos a tener dolor axial, tipo inflamatorio y rigidez, ya hemos hablado de los criterios, ¿no? Para determinarlo. Predominio de inflamación, se presenta dolor dorsolumbar, el cual es crónico, progresivo, asociado a rigidez, más intenso y duradero durante el reposo prolongado, en particularmente nocturno, ¿no? Padecen mucho para levantarse de la cama y una rigidez muy importante a nivel de la columna, ¿no? Reducción de la movilidad, como ya mencionamos en la lámina, en promedio de cada década va disminuyendo la movilidad a nivel de la, digamos, de la columna. Cervicalgia y lumbalgia son comunes en la población general y se asocian a causas mecánicas. Ojo, muchos pacientes van a la consulta refiriendo lumbalgia, ¿no? Las llamadas lumbalgias crónicas, sí, porque trabajas sentado, eres chofer,
de repente cargas, no sé, más de 10 kilos, 20 kilos, etc. Entonces se atribuye a ello, pero muchos de esos casos también son pacientes con espondilitis anquilosante. Entonces, tener cuidado en ello, lo podemos determinar haciendo una anamnesis más amplia y haciendo un examen clínico, digamos, preciso para diagnosticarlo, ¿no? O sea, no pensar que todas las lumbalgias pues son algo mecánico, porque puede ser también de una causa inflamatoria. Dolor dorsolumbar inflamatorio, ¿cuáles son las características? Sospechar que es un paciente con esta patología, la edad de presentación, entre 40 y 45 años de edad, consistencia y cronicidad, más de 3 meses, ya un dolor permanente, constante, predominio nocturno e interferencia del sueño, que está durmiendo y que se despierta por dolor. Cuando es una lumbalgia mecánica, generalmente duermen tranquilos y no hay tanta molestia, y en la mañana se levantan con bastante facilidad, empiezan el trabajo y otra vez empieza el dolor, pero aquí no, aquí es un paciente que en la noche está descansando por el dolor, y para levantarse se le hace un mundo, necesita inclusive que le ayude. Entonces a esto no parece tanto un problema por lo tanto de sospechar de un problema inflamatorio. Entonces tenemos que hacer estas preguntas. Sobre la rigidez, el esfuerzo es muy... Dolor en la articulación sacroiliaca, dolor de glúteo alternante, ¿no? El paciente no va a venir a decirnos, ay, me duele, como nos dicen, me duele la rodilla, me duele la mano, la muñeca. A veces no ubican, para ellos todo es cadera. Yo vengo porque me duele la cadera, ¿no? Entonces nosotros tenemos que determinar exactamente dónde es el dolor y sobre todo si es a nivel de las sacroiliacas, ¿no? Determinarlo. Y para eso también algunas maniobras que se puede hacer para poder ubicarlo, ¿no? El dolor generalmente es ascendente, a veces el paciente relata muy bien, empecé acá abajo mi dolor en el glúteo, acá en la articulación, pero después va subiendo, mire, ahora hasta el cuello me duele. Entonces ya eso nos hace sospechar. En la región torácica puede haber articulaciones costovertebrales afectadas, esternocostales, entonces también refieren dolor a nivel de esas zonas, ¿no? Dolor al tomar aire, al bostezar y al toser, ¿no? Porque esas articulaciones también se ven afectadas. Artritis periférica, ya lo habíamos mencionado, puede ser un comienzo agudo, más si es joven, un dolor, inflamación en la rodilla, un tobillo, predomina en extremidades inferiores, especialmente rodillas, tobillos y pie. Típicamente es oligoarticular, oligoartritis, generalmente no pasan de 4 articulaciones inflamadas, es asimétrico y se acompañan de signos inflamatorios muy prominentes, ¿no? Que son, digamos, muy invalidantes y acude el paciente con esa sintomatología. Algo que se agrega acá también ya diferente, así como hablábamos de la endesitis en ese grupo de patologías, aquí también se ingresa una nueva característica clínica que es la dactilitis, que son los llamados dedos en salchicha, en la cual se inflama todos los componentes del dedo, es decir, se inflaman la aponeurosis, la articulación, el tendón, el ligamento, la fascia, todo. Y vamos a encontrar un dedo como en esta manito, el tercer dedo de la mano derecha, ha aumentado de volumen todo en su conjunto. A diferencia cuando veíamos la artritis en pacientes con artritis reumatoidea, donde lo que se inflama es el nudillo, la articulación, ¿no? En la artritis reumatoidea, ¿qué se inflama? La articulación interfalángica proximal, la metacarpofalángica, los carpos, ¿no? Entonces, en este caso se inflama todo el componente de este dedito y puede ser en la mano o en el pie. La otra característica, la inflamación a predominio de miembros inferiores, la rodilla, el tobillo, etcétera. Y el compromiso de la entesitis. Entonces, acá tenemos todo en esta lámina muy ilustrativo: entesitis, dactilitis, artritis, ¿no? Y no olvidarse que
Aparte, el compromiso a nivel de la columna lumbar, ¿no? O dorsal, lumbar, cervical y las sacroiliacas, como un compromiso periférico que tienen estos pacientes. Y aquí, representando el compromiso de las articulaciones sacroiliacas, ¿no? Bien. Esto es para recordar las pruebas que deben de hacer en lo que es la semiología. Aquí se utiliza el test de Schober, pero que en la otra lámina está, para poder evidenciar, ¿no?, la presencia del compromiso de las sacroiliacas con el examen clínico para determinar el dolor, ¿no?, presionando esas articulaciones si es que hay dolor en las sacroiliacas. La prueba de Schober, que es muy importante, en la cual a nivel de las espinas sacroiliacas anteriores o superiores se hace una línea imaginaria, se mide 10 centímetros y cuando hacen flexión, esto debe normalmente incrementarse en 5 centímetros. Si hay una disminución, ya nos habla de que hay un proceso inflamatorio a nivel de esta columna axial, ¿no? La lesión axial inicia en articulaciones sacroiliacas y ascienden a través de la columna. Es muy importante solicitar en este grupo de pacientes la radiografía de articulación sacroiliaca y, bueno, también de la columna lumbar, dorsal y cervical según la sintomatología que trae el paciente. No olvidarse que cuando solicitamos la radiografía de articulaciones sacroiliacas, tenemos que precisar al paciente, o sea, precisarle al tecnólogo que queremos descartar una espondilitis anquilosante para que lo haga en la maniobra adecuada. Generalmente es un ángulo de flexión de 15 grados en una maniobra de Ferguson para que se puedan evidenciar bien estas articulaciones sacroiliacas y tengamos un buen registro de los cambios, digamos, radiológicos que necesitamos, ¿no? Grado 1, cuando el compromiso es normal, 0, 1, cuando hay alteraciones inespecíficas a nivel de los bordes de las sacroiliacas, 2, cuando hay pérdida de definición de los bordes articulares, con presencia de esclerosis y erosiones, 3, cuando la sacroileitis es moderada o avanzada, con una o más erosiones, esclerosis, y en esa parte cuando hay inclusive varias erosiones es como si se ensancharan, ¿no? Y la última fase es cuando ya hay presencia de anquilosis, cuando ya se cierran los espacios totalmente y bueno, ya ahí sí no hay la movilidad, la flexibilidad que debería tener esa columna, ¿no? 4, anquilosis total, como si esclerosis subcondral. Lo ideal es hacer el diagnóstico pues en esta etapa, la etapa 1. A veces la radiografía no nos evidencia todo, por eso que en algunos casos cuando es posible y si nos faltan criterios para poder definirlo, a veces solicitamos una resonancia magnética. En primera instancia siempre debemos trabajar con nuestra radiografía, pero de no ser suficiente podríamos trabajar solicitando una resonancia magnética. Bien, acá vemos los cambios, una radiografía de la columna, digamos un hueso anatómico normal. Aquí ya vamos a encontrar la inflamación en las vértebras y cómo se van uniendo y como que se van cerrando los espacios y se van fusionando y produciendo pues una espondilitis importante, fusión de estas vértebras y finalmente una anquilosis y falta de movilidad. Por eso es que tenemos esos cambios tan importantes de la lámina inicial cuando empezamos la clase de la espondilitis anquilosante. Muy invalidante, ¿no? Entonces, a esto no debemos de llegar, puesto que el tratamiento debe revertir estos cambios. Compromiso ascendente, miren cómo se van formando los puentes óseos, van uniendo uno a uno, ¿no? Y se va produciendo una rectificación de la columna. Por eso es que se pierden las curvaturas fisiológicas, ¿no? En todo el trayecto hay una pérdida de las curvaturas normales de la columna, con mucho dolor, rigidez, dolor nocturno. Manifestaciones extraarticulares, justamente lo que hablábamos al inicio sobre la uveitis. Es un cambio muy importante, la uveitis anterior aguda,
que es una patología inflamatoria idiopática de la porción anterior de la uvea. Suele ser unilateral y episódica. Puede haber hiperemia conjuntival con fotofobia y visión borrosa, sinequias entre el cristalino y el iris y presencia de cataratas. Si mandamos la interconsulta al oftalmólogo, ellos en la cámara anterior pueden encontrar en la lámpara de hendidura un acúmulo de células inflamatorias secundarias a la ruptura de la barrera hematoacuosa, ¿no? Entonces, lo regular sería que nosotros, los reumatólogos, hacemos el diagnóstico de una espondilitis anquilosante y por precaución lo mandamos al oftalmólogo para evidenciar algún daño a nivel, extraarticular y un manejo en conjunto. Pero cuando es al revés, ahí viene, ¿no?, el tema, cuando a veces están en el consultorio de oftalmología porque todavía no hay ningún compromiso a nivel articular, entonces ahí se hace necesario pues también que este paciente acuda al reumatólogo para un manejo ya sistémico de esta enfermedad. Bueno, los cambios de itis, no olvidarse que en el caso de la artritis reumatoidea, generalmente la lesión que se da es la escleritis. Y en la espondilitis anquilosante o en las espondilopatías relativas, lo que con mayor frecuencia se da a nivel oftalmológico es la uveitis. Otras manifestaciones cardiovasculares que se pueden dar, tenemos la aortitis basal y valvular. Renal es muy raro, menos del 5%. Podría darse una amiloidosis secundaria, pero en aquellos pacientes que ya tienen una artritis reumatoidea de muchos años, no más de 10 años, de espondilitis anquilosante, pueden desarrollar una amiloidosis secundaria. Proteinuria progresiva y una disminución de la filtración glomerular. A nivel pulmonar, puede haber una neumopatía restrictiva extrínseca por afección, no porque existe un compromiso a nivel de los pulmones, sino por la parrilla, digamos, costal, a nivel de las articulaciones costovertebral o costoesternal, que pueden estar afectadas, ¿no? Y es por eso que el paciente tiene alguna restricción pulmonar por la caja torácica que está alterada. Compromiso neurológico, puede haber traumatismo sobre la columna, si estas lesiones a nivel de las vértebras son muy severas, puede haber un compromiso a nivel de la médula espinal, puede haber como consecuencia de la progresión una luxación atlanto-axoidea y una mielopatía secundaria. Compromiso gastrointestinal, hasta en un 60% de los pacientes con espondilitis anquilosante pueden desarrollar inflamación intestinal asintomática y generalmente se puede dar en la región distal del ilion y proximal del colon. A nivel de laboratorio, el laboratorio general vamos a solicitar los parámetros inflamatorios que ya conocemos, como son la velocidad de sedimentación y la proteína C reactiva, que en este caso, al ser una patología inflamatoria, van a estar acelerados. Un hemograma, vamos a encontrar anemia, como es una patología crónica, también puede haber una anemia normocítica, normocrómica, y se correlaciona con actividad de la enfermedad, ¿no? Cuando está con mucha inflamación, mucho dolor, por lo general vamos a encontrar algún problema de anemia y también podría haber una leucocitosis sin una infección. Si el paciente viene con la clínica de un cuadro de monoartritis, por decir de la rodilla, que es el ejemplo más clásico, está inflamado, está hinchado, nosotros podemos hacer una artrocentesis, extraer ese líquido sinovial, mandarlo al laboratorio, hacer un estudio de cultivo de hongos, cultivo de, de bacterias y cultivo de BK, ¿no? Aparte del estudio citoquímico, ¿no? Y presencia también de cristales, que también debemos siempre de buscar en líquido sinovial, y vamos a encontrar que este líquido, por lo general, va a ser del tipo inflamatorio, ¿no? En este grupo de pacientes. ¿Podemos hacer estudios de microbiología? Sí, para definir la asociación con alguna infección bacteriana,
que debe efectuarse con estudios bacteriológicos de acuerdo a la sospecha clínica, ¿no? Por decir, si el paciente nos refiere que estuvo con diarreas, ¿no? He estado con diarreas 2, 3 semanas antes de que esta rodilla se me hinche, se me inflame, entonces nosotros podemos hacer un estudio, de repente exámenes de heces, de parásitos, para poder determinar algún cuadro infeccioso que esté predominando la presencia de esta enfermedad. Y en algunos casos también valorar su valor diagnóstico, aunque es discutible, no nos sirve tanto para el diagnóstico, pero sí para un pronóstico, el solicitar el HLA-B27. Los criterios para esta patología, tenemos los criterios clínicos basados en el dolor lumbar, más de 3 meses, con rigidez, que mejora con el ejercicio y que no cede totalmente con el reposo. Limitación del movimiento tanto en el plano sagital como en el frontal, el paciente que no pueda flexionar, extender su columna, ni movimientos a los costados. Y una limitación de la expansión torácica, ¿no? Inclusive en esos casos se utiliza la cinta métrica para medir, ¿no?, cuánto tiene el pacientito cuando toma aire, cuando bota aire, para ver si hay alguna alteración en ese nivel. Criterios radiológicos, sacroileitis mayor, en un grado de 2, más de 2 si es bilateral, y grado 3 o 4 si es unilateral, ¿no? Basado en los criterios, ahí sí es mandatorio una radiografía. Vamos a definir uno definitivo cuando tenemos un criterio radiológico más uno clínico. Probable cuando tenemos por lo menos 3 clínicos y solo uno, digamos, o uno solo radiológico. ¿Cómo va a ser el tratamiento de los pacientes con espondilitis anquilosante? Nos vamos a basar siempre, primero, educando al paciente, que es una patología crónica, que debemos de darle tratamiento para manejar el dolor, el uso de los antiinflamatorios. Podemos trabajar con los AINES clásicos que ustedes ya conocen, como el diclofenaco, el piroxicam, el ibuprofeno, etcétera, a dosis máximas y fraccionadas. Y si tiene el antecedente de algún cuadro gastrointestinal, como una úlcera, una gastritis, entonces podemos utilizar los inhibidores de la COX-2, y entre ellos el que está ya definido para trabajar aquí es el etirocoxib de 90, ¿no? Eso es un fármaco que puede ayudar mucho. El problema generalmente es el costo, pero es un fármaco que nos dura 24 horas. En el cuadro muy agudo podemos dar etirocoxib de 120, es uno al día, por decir uno después del desayuno, por unos 5 o 6 días, y luego ya pasarle al de 90 miligramos, que es el que sí se puede dar en mantenimiento por mucho tiempo, igual una tableta de etirocoxib de 90, digamos todos los días, hasta controlar mejor el dolor. Podemos darle corticoides tipo, digamos, prednisona, como usábamos en la artritis reumatoidea, sí, porque hay mucho dolor e inflamación, sobre todo a nivel de la columna. Podemos manejar dosis bajas de prednisona, de 5 miligramos, podemos darle 1 o 2 tabletas diarias, uno en la mañana y uno en la noche, para que este paciente pueda vencer y mejorar esa rigidez matutina con la cual se levanta, ¿no? Entonces eso lo va a ayudar a que se pueda incorporar de la cama de mejor manera. Todo esto en el cuadro, digamos, agudo, donde hay mucho dolor, inflamación y limitación a nivel de esta columna. ¿Debemos de agregar los fármacos modificadores de la enfermedad? Sí. En este caso, el fármaco ideal es la sulfasalazina. Este es el fármaco ideal, ¿no?, que tiene la mayoría de los estudios, que demuestra evidencia de una gran mejoría clínica. Vienen tabletas de 500 miligramos, generalmente damos dosis que va de 1 gramo, 2 gramos, podemos inclusive subir a 2.5, 3 gramos, pero recordar que este fármaco puede producir gastritis, entonces trabajar mucho con tipo omeprazol, ¿no?, para poder mejorar las molestias digestivas que se pueden dar, y también cuando indicamos que sea, por decir, después del desayuno y después de la cena, ¿no? Por ejemplo, si damos 2 gramos, 2 tabletas de 500 miligramos de sulfasalazina después del desayuno y después de la cena. El tiempo va a ser largo, muy crónico. Conforme ya vaya actuando la sulfasalazina, nosotros ya podemos ir bajando las dosis del
antiinflamatorio y también del corticoide, en este caso de la prednisona. Eso, digamos, sería el tratamiento ideal para el compromiso de la espondilitis anquilosante, en la cual la forma clínica que predomina es las sacroiliacas y la columna, ¿no? La columna lumbar, dorsal, cervical. Y digamos que ese es el manejo. Si no responde con la sulfasalacina o le produce una gastritis muy severa, entonces podemos trabajar otra variante como es el metotrexate o en algunos casos la leflunomida. Si no responde con ninguno de estos tratamientos o con estos fármacos modificadores de la enfermedad, digamos, clásicos, entonces ya nosotros... ¿Y cuánto tiempo debemos más o menos esperar que responda a este tratamiento? Un promedio de unos 5 o 6 meses. Nosotros ya deberíamos encontrar una buena respuesta clínica. Pero si no es así, entonces diríamos que tenemos que hacer un cambio de terapéutica. Y ahí es donde podríamos trabajar con los fármacos, las llamadas terapias biológicas, ¿no? Que también se utilizan en la artritis reumatoidea y que aquí también se pueden utilizar. Es más, la primera patología reumatológica en la cual se usó las terapias biológicas fue en las espondiliotopatías seronegativas, ¿no? Y luego ya pasó el uso a las artritis reumatoideas, a la artritis idiopática juvenil, y etc. Entonces, aquí se trabaja mucho con los bloqueadores del factor de necrosis tumoral, el tipo de Etanercept, infliximab, adalimumab, que dan una respuesta importante en la mejoría de la columna, sobre todo para mejorar esa gran rigidez que tienen estos pacientes. Digamos que de las dos formas de presentación, la más severa y la que trae más secuela es cuando el compromiso es axial, ¿no? Es decir, de columna y de articulaciones sacroiliacas. Por lo general, ese grupo de pacientes van a necesitar la terapia biológica. El problema es que no está al alcance de todos los sistemas de salud. En el e-salud sí lo hay, está en el petitorio. En el caso en el CIS, del Ministerio de Salud, lamentablemente no está al alcance estos fármacos. Entonces, ahí solo trabajamos con metotrexate, ¿no? Y a veces ni sulfasalacina, a veces hay, a veces no hay. Entonces, trabajamos con lo que tenemos, que es el metotrexate, pero nos quedamos muy cortos para controlar esta patología. ¿Debemos de agregarle rehabilitación? Sí, importantísimo, porque imagínense que esa columna está tan severamente comprometida y está rígida. Entonces, en esos casos vamos a hacer la terapia en tanque de agua. En agua responde muy bien y si el paciente puede hacer natación de forma continua, ideal, porque eso le va a dar mayor flexibilidad a esa columna. Bien, si tenemos la otra forma de presentación, aquellos pacientes que vienen con la presencia de oligoartritis, compromiso de inflamación en miembros inferiores, sobre todo en jóvenes, ¿no? Y presencia de entesitis o dactilitis. Ahí el manejo, de igual forma, vamos a trabajar con los antiinflamatorios, podemos trabajar con los corticoides si es necesario, pero aquí se aplica más los corticoides intraarticulares, es decir, la infiltración. Previa artrocentesis, extracción de líquido sinovial y estudio de este líquido sinovial y con la respuesta de este líquido que nos sale, que no es infeccioso y nos da las características de un líquido sinovial inflamatorio, nosotros podemos infiltrar esa rodilla para bajar totalmente la inflamación, ¿no? Con la artrocentesis extraemos el líquido sinovial. Eso le va a dar un alivio, baja el dolor. Esperamos los resultados de todos los estudios de este líquido sinovial y luego ya pasamos con ese resultado a hacer la infiltración. ¿Qué medicamento es o qué corticoide utilizamos? Generalmente la triancinolona interarticular, más o menos de 20 a 30 miligramos, lo aplicamos en una infiltración. A veces si en una primera infiltración no responde totalmente, no baja toda la inflamación, podemos hacer una segunda. No pasar de 3 al año, ¿no? De 3 infiltraciones. En una, en 2 ya debe solucionarse el problema. Pero para evitar un nuevo episodio de este cuadro inflamatorio, nosotros tenemos siempre que manejar un fármaco modificador de la enfermedad. En ese caso de elección sería la sulfasalacina o el metotrexate. Generalmente esta responde un poco mejor a la forma de compromiso axial, pero de todas maneras tenemos que estar observando clínicamente cómo se desarrolla y
ir valorando cómo va la presencia de la artritis, en este caso en las articulaciones, digamos, periféricas. En el caso de la entesitis, si no mejora, también se puede infiltrar a nivel de, por decir, el tendón de Aquiles. Y en el caso de la dactilitis, también se podría hacer una infiltración si es que no baja totalmente ese cuadro inflamatorio a nivel del dedo, ¿no? Que puede ser en la mano o en el pie. Bien, también estos pacientes deben hacer rehabilitación, sí, pueden hacer rehabilitación, no tanto en un tanque de agua, sí puede ser más localizado, con ultrasonido, etcétera, ya una, digamos, terapia más localizada, ¿no? Sobre todo para mejorar la musculatura, ¿no? Por decirse de la rodilla, de los músculos del muslo, para que estos tengan una mejor fuerza y pueda el paciente pues, desarrollarse de una forma más adecuada, ¿no? Si llegamos a determinar cuál es el agente infeccioso, si está asociado a un cuadro infeccioso que precede a esta presentación de la artritis, pues se puede dar un antibiótico, si es así, para mejorar este cuadro y evitar pues, que se den nuevos episodios de inflamación. Por lo general, estas patologías tienden a ser crónicas, por lo tanto que debemos de tener mucha observación para evitar las limitaciones e incapacidad que produce este grupo de patologías. Bien. En aquellos casos que ya es muy severo digamos, la lesión, se puede trabajar con tratamientos quirúrgicos, ¿no? A nivel de la columna, en compañía del neurocirujano, se le puede presentar el caso, ¿no? Si hay una subluxación que es muy severa, que puede haber un compromiso a nivel de la médula espinal, entonces se puede hacer una interconsulta neurocirugía para poder determinar si es que algún tipo de intervención quirúrgica va a mejorar la calidad de vida de este paciente, ¿no? Digamos en casos extremos en la columna. Bien. Ahora vamos a hablar sobre la artritis reactiva, que viene a ser también otro grupo de esta gran familia de las espondiloartropatías seronegativas, que es también, digamos, frecuente. Es una artritis aséptica, es decir, que el germen no lo vamos a encontrar totalmente en la articulación, pero sí podríamos encontrar alguna fracción, ¿no? Por eso que se llama artritis reactiva, es decir, un cuadro infeccioso que precede al cuadro de artritis cuando llega el paciente a la consulta, ¿no? El paciente llega con su dolor, inflamación en la rodilla, sumamente hinchada, y de repente nos dice, hace 3 semanas tuve diarrea, 2 semanas, diarrea mañana, tarde y noche, y ya pasaron 3 semanas, ya nada de diarreas, y ahora vengo con mi rodilla sumamente hinchada que no puedo ni caminar. Entonces, ya tenemos ese antecedente importante, probablemente ese germen que produjo la infección intestinal probablemente ha viajado por el organismo de este paciente y un fragmento de esta bacteria es la que ha llegado a la articulación de la rodilla y es la que desencadena la artritis. Por eso, artritis reactiva. Existen pruebas como la reacción de cadena de polimerasa, ya pruebas más, digamos, más elaboradas que pueden ayudarnos a determinar fragmentos de esta bacteria, ¿no? Y ideal siempre saber cuál es el cuadro infeccioso que precede porque tratándolo vamos a mejorar los episodios de la artritis. Bien, es una artritis aséptica inducida por la respuesta del huésped, ya sea una infección entérica o urogenital, descrita desde el año 1916, que se le denomina síndrome de Reiter, cuando se presenta la triada clásica de la artritis, de la uretritis o cervicitis y la conjuntivitis. Generalmente la conjuntivitis es de muy corto tiempo de duración. Por lo general no lo vemos y el paciente ni cuenta se da, ¿no? La uretritis a veces sí es persistente, pero a veces por temor, no por temor, por vergüenza no nos quieren decir los pacientes. Entonces, en esos casos que sospechamos de esta sintomatología, una interconsulta a urología o a ginecología para valorar mejor si hay la presencia de un germen, además también para tratar de aislar el germen si es que este lo está originando. Y lo que sí el paciente nos viene y nos cuenta y lo podemos valorar es la artritis, ¿no? Entonces a veces nos quedamos con una artritis reactiva o llamada un síndrome de Reiter incompleto, donde solamente encontramos la artritis. Bien. Entonces la constelación de estos hallazgos
A veces los tres es infrecuente, por lo que se acuñó el término de un síndrome de Reiter incompleto, que luego se abandonó y al final quedó como artritis reactiva. Bien, estos son los cambios inmunológicos que se van dando. ¿Cuáles son los agentes causales que pueden desarrollar las artritis reactivas? La salmonela, la shigella, la yersinia, campylobacter, la clamidia, hay un montón de artículos sobre la clamidia que originan esa artritis reactiva, y el ureaplasma también que puede estar presente. Esta artritis, recordar, dentro de la clínica, aparece 2 a 4 semanas después de la presencia de la diarrea o de la uretritis. Raro que sea a la vez, que el paciente venga y diga, tengo mi rodilla hinchada y estoy con diarrea. Raro, pero recuerden que en la medicina también se dan cosas raras. Pero por lo general es un paciente que ha tenido un cuadro infeccioso 2 a 4 semanas antes y después desarrolla la artritis, que es lo que nosotros vemos en la consulta. La uretritis puede ser asintomático y manifestarse solamente como piuria aséptica. En el hombre habitualmente se encuentra disuria, secreción uretral e incluso epidimitis y prostatitis. Los síntomas constitucionales son comunes, puede haber fiebre, puede haber fatiga, baja de peso, malestar general. El compromiso oligoarticular es característicamente muy inflamatorio, con enrojecimiento, hinchazón y dolor de la articulación afectada, ¿no? Por ejemplo, que sea la rodilla del miembro inferior derecho, el tobillo del miembro inferior izquierdo y de repente por ahí alguna metatarsofalágica, ¿no? Entonces, generalmente va a ser oligoartritis y a predominio de miembros inferiores y también tiende a ser asimétrico. Un patrón articular muy claro, muy definido, ¿no? ¿Se puede ver dactilitis? Sí, de los dedos del pie como resultado de la artritis, la tenosinovitis, periostitis simultánea. El 50% de los casos tiene dolor lumbar, sí, también puede haber un dolor lumbar, compromiso axial, también. Y el 75% de esos pacientes presenta recurrencias episódicas, ¿no? Cada vez que se enfrentan al mismo, digamos, factor del medio ambiente, tienden a desarrollar en formas episódicas el cuadro de la artritis. También puede desarrollarse una espondilitis anquilosante en un 10% de este grupo de pacientes, ¿sí? También. Y las características, ¿no? La entesitis, ¿no? La inflamación a nivel del tendón de Aquiles, la dactilitis, acá ya sí lo vemos en el pie, miren todo, ¿no? Con periostitis, artritis, inflamación de tendones, ligamentos, todo el componente, es un dedo que revienta con mucho dolor. Acá también el dedo del pie se puede apreciar, ¿no? Y el tobillo, miren, el tobillo sumamente inflamado, hinchado, a predominio de miembros inferiores, patrón de oligoartritis asimétrico. Las manifestaciones extraarticulares son principalmente oculares, conjuntivitis, que ya hemos estado mencionando. También puede haber uveitis, como el caso de la espondilitis anquilosante. Compromiso mucocutáneo, puede haber úlceras orales, queratoderma blenorrágica, balanitis circinada y onicolisis en el grupo de estos pacientes, como manifestaciones extraarticulares. En forma frecuente están descritas también la ortitis, el bloqueo auriculoventricular, la amiloidosis, nefropatía por inmunoglobulina A, neuropatías periféricas, encefalopatía y mielitis transversa en algunos casos, pero raros. Compromiso a nivel de uretritis, por eso es importante la interconsulta a urología o ginecología, si es dama, y las lesiones a nivel de los dedos, la onicolisis, de las uñas. El laboratorio, se va a observar leucocitosis y trombocitosis, elevación de los reactantes de fase aguda, velocidades de metación, proteína C reactiva, puede haber una hipergamaglobulinemia, especialmente inmunoglobulina A, cuando está el cuadro activo, ¿no? Cuando hay inflamación. El HLA-B27 puede estar positivo hasta en un 80% de los casos, y la serología, no se olvide, factor reumatoideo, anticuerpos anticitrulinados negativos. El líquido sinovial inflamatorio, si es que hago la artrocentesis, líquido sin presencia de germen activo, cultivo de secreción
magistral y coprocultivo van a ser necesarios según lo que los hallazgos de la anamnesis para aislar el germen que provoca esta infección. Serologías de Yersinia, de clamidia, porque sabemos que son gérmenes muy frecuentes que desarrollan este cuadro de artritis. Técnicas de amplificación de DNA para clamidia pueden ser muy útiles. La reacción de cadena de polimerasa, donde podemos nosotros aislarlo en la articulación, un fragmento, un DNA ahí de este germen en la articulación de la rodillita. En la radiología destaca la intesopatía calcánea y la sacroileitis unilateral, ¿no? Si es que es el caso. Generalmente las sacroiliacas, en las espondilitis anquilosante, por lo general es bilateral. Aquí podría haber unilateral, y las lesiones de las entesopatías que también pueden estar, digamos, presentes. No olvidarse siempre una radiografía y ya como última instancia una resonancia si es que hay algún problema de diagnóstico. Antiinflamatorios para el manejo, sí, podemos trabajar con la indometacina, con el diclofenaco, el ibuprofeno, etcétera, siempre a dosis máximas y fraccionadas cuando hay mucho dolor e inflamación. Y si usamos los inhibidores de la COX-1, tenemos que trabajar con un protector gástrico. Si no es así, trabajamos ya con los inhibidores de la COX-2 en buena hora, y ahí no sería necesario ningún tipo de protector para el estómago. Los esteroides podemos agregarlos en dosis pequeñas, ¿no? Y también podemos acá trabajar con las infiltraciones, ¿no? Pues si es la rodilla inflamada, hinchada, una entesitis, dactilitis, podemos infiltrar si es que dando el tratamiento médico con los antiinflamatorios, con los corticoides vía oral a dosis pequeñas, no solucionamos el problema, no lo podemos bajar la inflamación, entonces agregamos la infiltración. No olvidarse, no más de 3 al año, ¿no? Eso es muy importante. Y si trabajamos en la rodilla, en la infiltración, previo un cultivo de estudio del líquido sinovial. Siempre hacer el estudio del líquido sinovial porque a veces hay sorpresas. El cultivo negativo se infiltra con calma. Los fármacos modificadores de la enfermedad, acá también de elección, puede ser la sulfasalacina, el metotrexate o la azathioprina. Si determinamos el agente causante, entonces ahí sí ya daremos antibióticos, ¿no? Para ya controlar, según el esquema, el germen aislado. Daremos los antibióticos para evitar la, digamos, cronicidad de esta patología. También cambiar los estilos de vida, evitar el hacinamiento, a veces también la promiscuidad sexual, que puede determinar la presencia de estas, digamos, patologías de las artritis reactivas. Bien, la fisioterapia también es importante, sí, siempre, casi en todas las patologías reumatológicas que nosotros desarrollamos en el curso, siempre tenemos que hacer una rehabilitación para poder recuperar la fuerza y la movilidad que se ha perdido por una enfermedad que generalmente tiende a ser crónica. Bien, eso es lo que hoy día quería comunicarles. ¿Alguna pregunta sobre las espondiloartropatías seronegativas? A ver, Melgarejo Miguel. Melgarejo Miguel. ¿No está Melgarejo Miguel? ¿Ha dejado su pantalla y se ha ido a otro lado? Doctora, Sí. doctora, hay un grupo de alumnos que a las 4 tenían otro curso aparte, por eso que me pidieron anticipación. No le pude avisar a tiempo a usted, pero a las 4 tenían unas prácticas de diagnóstico. Bueno, nos hemos pasado solo 5 minutos. Me hubieras dicho para haber rápido avanzado. A ver, Sí, Zoila, ¿por qué está todo así? ¿Está haciendo prácticas? ¿Qué hace Zoila? Que la veo está con todo su EPP. ¿Por qué? Zoila. Zoila, ¿también está en clases? Zoila Ortiz. Marcelo.
Sí, doctora, dígame. Acá estoy. Total, tú eres el único. Todos los demás creo que están de adorno aquí. Qué Chicos, pena. salen Bueno. rápido que están. ¿Ah? ¿Aló? Solamente un grupo de 5 alumnos de la lista, un grupo de 6 o 5 alumnos no están, nomás, los demás sí deben estar. Deben estar. Bueno, ya, tú pagas pato. A ver, dime, ya tuviste la clase de la artritis reumatoidea y hoy hemos tenido la clase de las espondilopatía seronegativas. ¿Tú crees que podrías hacer una diferenciación entre Sí, esos dos grupos de patologías? A ver. sí, bueno, comenzando con lo que es artritis reumatoidea, tenemos que tener en cuenta que este es una enfermedad autoinmune, como sabemos, ¿no? Que realmente va a haber, como usted mencionó, compromiso de articulaciones periféricas, ¿no? Normalmente las manos y pies, primordialmente, un porcentaje alto, en el cual va a ser, van a ser alteraciones articulares simétricas, aditivas, ¿no? Sumatorias, he dicho, y va a tener una cronicidad, ¿no? Normalmente hay criterios diagnósticos como, por ejemplo, una tipo de enfermedad mayor a 6 semanas, también se puede asociar a lo que es una rigidez matutina a más de 1 hora. Aparte, a diferencia de lo que hemos visto hoy día, que es la enfermedad seronegativas, estas sí van a tener el factor reumatoideo y los anticuerpos APP van a ser positivos, ¿no? A diferencia de lo que hemos visto hoy día, que mencionó desde el principio, que no se va a presentar, ¿no? Los factores reumatoideo y anti-CPP van a ser negativos, ¿no? Otra diferencia que puedo relacionar entre la artritis reumatoide y estas espondilopatías es que estas espondiloartropatías van a ser más axial, siendo va a afectar más la columna vertebral y lo que es las fosas ilíacas. En cambio, la artritis reumatoide va a ser más periférica, ¿no? Va a ser una pequeña diferenciación entre las dos. Eso más que todo puede diferenciar tanto en el laboratorio como la afectación en cuáles se puede afectar, ¿no? Pero también, como mencionó, las espondilopatías también pueden agregarse lo que son manifestaciones periféricas, ¿no? Pero mayormente se afecta lo que, como ya he mencionado, las partes axiales, ¿no? Del cuerpo humano. Ya, espero que eso quede bien claro. La idea era que esto quede claro para todos, para que de esa manera puedan diferenciarlo bien, ¿no? Uno para sus prácticas y luego ya cuando tengan la oportunidad de hacer su internado, ¿no? Esas clases son clásicas y que deben quedar siempre claras. Bueno, el día de mañana, gracias Marcelo, bien. El día de mañana, Marcelo, ¿a qué hora empezaríamos nuestra teoría? ¿Podría ser en la tarde? Podría ser a las 6 de la tarde, porque mañana sí tenemos lo que es ética, que dura hasta las 6 aproximadamente. 6 de la tarde. Ya pues, a las 6. ¿Sabes qué? Sí, pues 6 en punto, porque yo mañana estoy en el hospital y salgo a las 7. ¿Ya? Pero la clase de mañana es corta, no es muy larga. Entonces, va a ser artritis idiopática juvenil. Entonces, mañana nos estaríamos reuniendo a las 6. Si por A o B se puede un poquito antes, me avisas, ¿sí? Si es que hay la posibilidad. Si no, quedaríamos a las 6 de la tarde. Muy bien, Marcelo, estamos conversando. Hasta mañana, entonces. Gracias, chicos. Sí, doctora, muchas gracias. Ya, hasta luego. Ahora sí hablan, ¿no? Ya se ha despertado. Gracias. Chao, chao, chao.